Dando continuidad al cursado virtual de traumatología en la unidad de tobillo y pie, vamos a continuar con el tema de fracturas de tobillo. También se trata de fracturas a nivel distal de la pierna que afectan la articulación del tobillo. Estas ya no son por mecanismos de alta energía como las que habíamos evaluado en las fracturas del pilón tibial. Generalmente se deben a mecanismos de rotación y generan alteraciones tanto a nivel ligamentario como a nivel óseo, en este caso los maleolos del tobillo. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Son ante traumatismos de baja energía, generalmente por lesiones del tipo deportivas o en la vía pública o accidentes domésticos, entre algunos ejemplos. Si ustedes observan la figura de abajo, el jugador de fútbol presenta evidentemente dolor, una impotencia funcional, muy probablemente no pueda volver a realizar su actividad deportiva en este momento, y la alteración evidente de los ejes a nivel del tobillo. Puede ser que como médico general se encuentre en el lugar donde ocurre el hecho, o la gente que lo haya traído hasta el lugar de la guardia donde se puedan encontrar ustedes aún no haya hecho nada para mejorar las condiciones de ese miembro inferior. Reiteramos la evaluación de las partes blandas y la parte neurovascular, realizar una alineación adecuada del miembro afectado, la inmovilización, como vemos acá también útiles las férulas del tipo inflables o algunas otras férulas disponibles en los lugares de atención, y el traslado correspondiente al centro de atención o dentro de la institución para realizar los distintos estudios necesarios para llegar al diagnóstico. Para afrontar el diagnóstico es necesario comenzar con una radiografía, y en este caso una radiografía del tobillo, frente y perfil. Hago la acotación y pongo esta imagen a consideración, ya que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando están en su práctica médica cotidiana, las recetas y solicitudes tienen que salir con todos los datos que corresponden al paciente, al pedido, al diagnóstico, fecha, firma y sello. ¿Para qué vamos a solicitar la radiografía? En realidad, para interpretar las alteraciones estructurales a nivel del tobillo. Si nos centramos en la imagen del medio, donde solamente se ve la estructura ósea, observamos las relaciones que tienen la tibia, el peroné y el astrágalo. Si nos vamos a observar la imagen que hay a la izquierda, observamos que además de las estructuras óseas, están las estructuras ligamentarias. En la zona lateral entre el peroné y el astrágalo tenemos los ligamentos laterales. A nivel medial tenemos el ligamento medial o deltoideo, y a nivel de la relación entre la tibia y el peroné tenemos los ligamentos de la sindesmosis o ligamentos tibio-peroneos inferiores. Es importante considerar estos datos anatómicos para posteriormente, como se ve en la imagen de la derecha, poder interpretar cuáles son las lesiones que no solo afectan al hueso, como se ve en este caso, en donde se observa una fractura del peroné alta, se observa una apertura del espacio que existe entre la tibia y el peroné, que se llama sindesmosis. Esto representa la lesión de los ligamentos tibio-peroneos inferiores, y además se ve una traslación del astrágalo
y una separación en relación a la tibia, generándose un espacio que se llama espacio claro medial, que está aumentado de tamaño, representando la lesión del ligamento deltoideo o medial del tobillo. En estas imágenes, de la izquierda, observamos la relación entre la tibia y el peroné, que no tiene que tener una separación mayor de 6 milímetros, la relación entre el astrágalo y el maleolo tibial o maleolo medial, que es el que recién llamábamos espacio claro medial, que no tiene que ser mayor de 4 milímetros. La relación articular el espacio articular tiene que mantener una congruencia en general en toda la articulación, y hay un ángulo que se llama ángulo talocrural, que es más o menos de 83 más menos 4 grados, que representa la diferencia que hay entre la longitud del peroné y la longitud del maleolo medial en relación al eje de la tibia. Si nosotros observamos la imagen del centro, vemos una pequeña apertura del espacio claro medial y además un acortamiento del peroné, lo cual podría hacer sospechar que hay algún tipo de alteración en esta articulación. No es evidente en esta radiografía, pero si vamos a la imagen de la derecha, observamos que a través de la tibia se ve una imagen de falta de continuidad a nivel del peroné, oblicua. Ahí se ve representada la fractura. Esto en ojos no entrenados podría pasar por alto, pero por eso es importante el manejo de la visualización y reparos anatómicos a nivel de la articulación del tobillo. Aquí observamos otro par radiográfico, frente y perfil del tobillo. Vemos que hay un acortamiento en relación del peroné con respecto a la tibia, una separación entre la tibia y el peroné o sindesmosis y una apertura del espacio claro medial que venimos insistiendo en estas radiografías. Ahora observamos la imagen de perfil y también se ve a través de la tibia una imagen, un trazo fracturario oblicuo del peroné. En este caso, ya una imagen mucho más evidente, vamos a ver que la relación entre el astrágalo y la tibia se ha perdido, o sea, estamos hablando de una subluxación. Fíjense que hay en el lado medial una fractura por avulsión del maleolo medial o tibial, manteniendo el espacio claro medial, porque el ligamento no se ha roto en este caso, y además una fractura suprasindesmal del peroné. Es muy importante también considerar para el diagnóstico de las fracturas del tobillo la realización de una tomografía. Esta se hace en aquellos casos que radiográficamente nosotros sospechemos conminución articular, impactación articular, lesiones del maleolo posterior, una alteración sospechosa de la relación tibio-peronea y lesiones osteocondrales a nivel de la articulación, generalmente del astrágalo. Una vez ya analizando los estudios de imágenes, nos vamos a avanzar sobre la clasificación para definir cuál sería la mejor opción terapéutica para cada caso. Tenemos dos clasificaciones. Aquí demostramos la clasificación de Weber, que se clasifica en grado A o infrasindesmal, grado B o transindesmal y grado C suprasindesmal, siempre en relación a la severidad de la lesión.
Por otro lado, existe otra clasificación que se llama clasificación de Lauge y Hansen, y esta es una clasificación que tiene más que ver con el mecanismo de producción de la fractura. Fíjense, abajo de cada imagen y yendo de izquierda a derecha tendríamos supinación, rotación externa con el patrón fracturario correspondiente, supinación, aducción, pronación, rotación externa y pronación, abducción, donde se observa que cada una de estas características produce una lesión determinada. Esto es muy importante que el médico traumatólogo pueda identificarlo para después poder tener un mejor manejo e interpretación en el momento del tratamiento quirúrgico de la lesión. Ya llegando a la etapa de tratamiento, tenemos un tratamiento inicial, que es el que manejamos en la guardia cuando ya hemos estudiado y clasificado al paciente, que sería el tratamiento inicial. Este tipo de lesiones, si tienen algún tipo de luxación o subluxación, se debe hacer la reducción incruenta, generalmente bajo anestesia, y la inmovilización con yeso. En el caso de no haber un desplazamiento, se realizará solamente la inmovilización con yeso, el reposo, la reevaluación del paciente y analgésicos, preparando este paciente para su conducta terapéutica definitiva. Entonces, si estas fracturas no están desplazadas y son estables, o en aquellos pacientes por algún motivo tengan alguna contraindicación absoluta de cirugía, se sigue el tratamiento conservador. Continúa con la bota corta de yeso por 6 semanas, una carga progresiva después de la 6ª semana y la rehabilitación correspondiente del tobillo afectado. Por otro lado, si las fracturas son desplazadas más de 2 milímetros e inestables, al tratarse de fracturas articulares, uno tiene que contemplar la posibilidad de realizar una reducción anatómica de la fractura. En este caso, una reducción abierta y fijación interna. Aquí, en esta secuencia de imágenes, vemos distintos casos en los cuales se realizó el tratamiento de fracturas de tobillo. En la de la izquierda, una osteosíntesis del peroné con una placa tercio de tubo, donde se ve las relaciones articulares normales. En la imagen que le sigue, una fractura bimaleolar de tobillo, en donde se realiza la osteosíntesis del peroné y la osteosíntesis del maleolo medial con 2 tornillos compresivos. Fíjense la imagen que sigue, que también tiene una osteosíntesis del peroné, pero la osteosíntesis del maleolo tibial es transversal, ya que el patrón fracturario es diferente a la fractura que comentamos anteriormente, ya que una es horizontal y la otra es vertical, por distintos mecanismos de producción. Y en la última imagen de la derecha observamos una fractura suprasindesmal del peroné. Observen la fractura alta del peroné, estabilizada con una placa tercio de tubo y sus tornillos correspondientes, dándole la longitud y la rotación al peroné, y la estabilización transitoria de la sindesmosis con 2 tornillos de posición o transsindesmales. En este caso vemos una situación en la cual, debido a una mala reducción, se mantiene abierto el espacio claro medial y el espacio entre la tibia y el peroné o espacio sindesmal. El postoperatorio, una vez que nosotros logramos estabilizar la fractura,
tiende a la movilización precoz, posteriormente la carga precoz, rehabilitación y vuelta a la actividad laboral o deportiva que realizaba el paciente que sufrió esta lesión. Las complicaciones: la pérdida de reducción, consolidación defectuosa, pseudoartrosis, infección y dehiscencia de la herida, una movilidad limitada como consecuencia de la lesión articular y artrosis de tobillo a largo plazo debido al daño condral que se genera en algunos tipos de lesiones articulares.